Hola jóvenes, estamos nuevamente en otra clase de lenguaje artístico. El día de hoy vamos a ver el arte en el Renacimiento. El arte en la Edad Moderna, siglos XV al XVIII. El Renacimiento. Se llama Renacimiento al gran movimiento artístico y filosófico que se produce en Europa. En Italia, en primer lugar, a fines del siglo XV, y que muestra como principal característica que se manifiesta particularmente en las artes, su admiración por la antigüedad clásica que toma como modelo. El Renacimiento comenzó como un movimiento orientado por artistas intelectuales en Italia, bajo el signo de humanismo, que es el renacer de las artes, donde los asuntos representados desde el punto de vista ético y estético se liberaron de los vínculos del concepto de vida cristiana. En el siglo XV adquiere preponderancia el retrato. A las personas pudientes les gusta retratarse de busto, y por tanto surge multitud de personas cuyos rasgos quedan labrados en madera. Cuando se refiere a que ellos prefieren, lo de la realeza por ejemplo, preferían retratarse de busto, quería decir que solamente era de la parte del cuello hacia arriba, del pecho hacia arriba, podría ser también. Aquí tenemos una pintura del Renacimiento. Miren los colores muy naturales que ellos hacían, ¿verdad?, para sus pinturas. El diseño, ¿verdad?, que tenían era bien, le decían ellos que era como realista. ¿Cuáles son estas características que tenía el arte en el Renacimiento? Imitación de la arquitectura y la escultura de Grecia y Roma. Realización de una belleza ideal, ajustada a dictados por la razón. Búsqueda de la serenidad y el equilibrio que proceden de la armonía. Creación de obras cuya claridad y perfección, atributos exigidos por la razón universal, le dan una validez permanente. Vamos a ver entonces ahora el arte en el barroco. Después, más adelante, vamos a ver cuál es la diferencia entre el Renacimiento y el barroco. Este estilo de la época barroca, que fue del siglo XVI, este estilo se inicia en Italia en el siglo XVI y perdura hasta finales del siglo XVIII. Se extendió por todos los países europeos, desarrollando características propias de cada país. ¿Cuáles fueron estas características que tuvo el barroco? Fuerza expresiva, dinamismo y dramatismo. Dominio anatómico. Figuras llenas de abundante vitalidad. Demostración de gestos y actitudes en sus figuras. Fuerte influencia clásica.
Y los tipos de materiales que utilizaban era el bronce y mármol, eran los que ellos preferían más. Vamos a ver la arquitectura en este periodo barroco. Los dos tipos de obras arquitectónicas que el barroco desarrolla son las iglesias y palacios. La iglesia. El estilo tenía dos robustas torres laterales que enmarcan la gran linterna con su cúpula. Miremos aquí en una imagen lo que fue la arquitectura del barroco. Miren ustedes cómo ellos, ¿verdad? La arquitectura se refería, ¿verdad?, a la elaboración de sus edificios, lo tallado que hacían en las fachadas de sus edificios. En la escultura, un escultor del siglo rococó, o sea, del barroco, fue Andrea Schluter, que fue una autora de la efigie ecuestre del elector Federico Guillermo, en la cual puede observarse cómo el movimiento que hace de masas y de líneas. Arte barroco en la escultura. Al igual que en la arquitectura y la pintura, la mayor parte de las esculturas son imágenes religiosas, ya que la iglesia eran las que realizaban, ¿verdad?, esos tipos de escultura. Si ustedes se fijan ahí, las esculturas eran más religiosas, vírgenes, apóstoles, el mismo Jesús, María, ¿verdad? Eso era más que todo la escultura en el barroco, se inclinaba más a lo religioso. También hubieron, ¿verdad?, otro tipo de esculturas. Como les dije anteriormente, la inclinación fue más a lo religioso, pero también habían otros estilos, ¿verdad? Siempre basándose, si ustedes se fijan, en formas de ángeles. Si ustedes se fijan ahí, miren, está representando lo que es a Jesús, ¿verdad?, con su corona de espinas. Y ese creo que era un ángel que él estaba sosteniendo. Era la imaginación que ellos tenían en esa época. Miremos la parte de la pintura siempre en el barroco. El carácter de la época rococó, o sea, del barroco, se enamoró de la intimidad. Se halló entre los nobles y burgueses adinerados, a los que ha dejado de interesar las composiciones históricas y mitológicas, aunque a menudo se complacen todavía en hacerse retratar, caracterizados como personajes de fábulas. El arte barroco. Dos tendencias claramente diferenciadas. Un barroco cortesano y católico en Italia, Francia, España y Alemania. Y otro barroco, que era la parte de los burgueses y protestantes, que eran naturalistas y laicos en Inglaterra y Holanda. O sea que tenía el barroco cortesano y católico y el barroco burgués y protestante. ¿Cuáles eran estas características de la pintura? La pintura buscaba el realismo, plasmar la vida en su totalidad, incluyendo los aspectos dolorosos, como ser la vejez, la tristeza y la fealdad. Y cotidianos, ¿cuáles eran estos?
paisajes, bodegones, la naturaleza muerta. Desde el punto de vista formal, destaca el predominio del color sobre el dibujo, la búsqueda de la tercera dimensión, o sea, la perspectiva lineal, la importancia de la luz, la perspectiva del área, el juego de la luz y la sombra, ¿verdad?, que tenía que tener para poder pintar. La composición desequilibrada. Parece que no todo cabe en la tela. Predominó, o sea, hizo su predominio más que todo de diagonales y la búsqueda de movimientos para que esto se mirara, se puede decir, más realista. Miremos aquí la pintura del barroco. Si ustedes se fijan, era la naturaleza, aquí no es naturaleza muerta, aquí era una naturaleza viva. Fíjense bien ustedes el paisaje tan hermoso que pintaron ahí, junto con esta pareja de jóvenes, ¿verdad? El realismo que tenía la pintura. Aquí podemos observar también, ¿verdad?, que tenía la parte, ¿verdad?, en la pintura, que era basada también en cuestiones de religión. Tenemos una pintura que fue siempre de la época del barroco, pero que es de Italia. Si ustedes se fijan bien, es alguien que está sosteniendo una cesta de frutas, ¿verdad? Entonces esto era también muy natural, como les digo, ellos buscaban la parte realista. Esta es una escultura, ¿verdad?, de este periodo barroco. Una escultura, si ustedes se fijan también, esta es supuestamente María, ¿verdad?, que está sosteniendo a Jesús. Y ahora vamos a ver nosotros la comparación que existe entre el arte renacentista y el arte barroco. Tenemos 8 puntos básicos. Vamos a ver el primero. La visión optimista de la vida. Eso era lo que pretendía o tenía lo que era el Renacimiento. ¿Y qué era lo que tenía el barroco? ¿Qué visión era la que tenía? Tenía una visión pesimista de la vida. Renacimiento optimista, barroco pesimista. Como número 2, ¿qué es lo que busca? El Renacimiento busca la expresión contenida de sensaciones y emociones. Y en el barroco se busca la sorpresa por medio del efectismo. ¿Qué imitan? En el Renacimiento se imitan los modelos y los cánones clásicos. El barroco se defiende de la originalidad del ingenio creador. Como 4 tenemos el equilibrio y contención en lo que fue en el Renacimiento, mientras que el barroco desmesura y exageración. O sea, eran más exagerados ellos en el periodo barroco que en el Renacimiento. En el Renacimiento mantenían un equilibrio, en el barroco era la exageración. Como número 5 tenemos imitación de la realidad natural como modelo de belleza ideal. Eso era lo que tenía el Renacimiento. Vamos a ver el barroco. Tenía una deformación satírica o idealizada de la realidad.
En el número 6 tenemos la naturaleza, es la expresión de la perfección y el orden. Mientras que el barroco, el tema principal es la apariencia de las cosas. Como número 7 tenemos en el Renacimiento un estilo natural y espontáneo. Y en el barroco era un estilo adornado y artificioso. Como número 8 tenemos la valoración de la vida terrenal en el Renacimiento, mientras que el barroco, la muerte como única salida del hombre. Si ustedes se fijan, en el Renacimiento todo era como más ordenado, como que buscaba siempre perfección para todo. Y su visión, ¿verdad? Que era siempre bien optimista de la vida, o sea, la realidad de la vida. Mientras que el barroco se inclinaba más también a lo ficticio. Bien, con esto nosotros hemos terminado, ¿verdad? Por hoy, lo que es esta clase de lenguaje artístico. No van a hacer ningún tipo de asignación, solamente van a escribir en su cuaderno el tema que hemos visto el día de hoy. Y siempre, ¿verdad? Haciendo, ¿verdad? Este cuadrito también porque es muy importante. Les recuerdo también de que ustedes deben de subir a la plataforma, ¿verdad? En tiempo y forma su asignación. Si no lo lograron hacer en el tiempo estipulado, pues lo pueden hacer a través de la mensajería de Edmodo. No me voy, ¿verdad? Sin antes recordarles, como siempre, ¿verdad? Que utilicen su mascarilla y que hagan siempre el frecuente lavado de sus manos. Solo así vamos a poder evitar el contagio del COVID. Nos vemos hasta la próxima.